Buenas tardes. Sí, dentro de CoinPods me encargo de en sí programar los mineros que al final son como pequeños ordenadores, aparte del chip grande de ASIC que tienen. Y nada, me encargo de configurarlos, ponerlos a la temperatura y velocidad adecuada. Y en principio es un trabajo bastante repetitivo, pero dependiendo del minero es muy divertido. Y bueno, hoy voy a dar una pequeña explicación de cómo montar un nodo de Ethereum, que cada vez va a ser una cosa muy importante de aquí al año siguiente. Dentro de los 2 siguientes años va a ser una cosa que el número de nodos de Ethereum va a aumentar, tanto porque está entrando mucho dentro de otras plataformas como es DeFi. Hay muchos más contratos inteligentes ahora y tanto también por parte de Ethereum 2.0, que también hablaré un poco más adelante. Bueno, para empezar, ¿qué es Ethereum? Tampoco voy a explicar demasiado sobre esto. Es una base de datos como cualquier blockchain, descentralizada por supuesto, y lo bueno es de que Ethereum nos permite ejecutar contratos inteligentes, que son pequeños programas programados con código que nos permite ejecutarlos en ciertos momentos o con ciertos parámetros y son automáticos. Entonces, en sí la ley dentro de Ethereum sería los contratos inteligentes. Bueno, por poner un ejemplo, dentro de estos contratos inteligentes salió Tether, que muchos lo conocerán, una cripto respaldada por dólar. Y bueno, y todas las DeFi también están la mayoría basadas en Ethereum. Y bueno, a ver, lo primero que nos tenemos que poner a pensar a la hora de montar un nodo de Ethereum son los requisitos que nos piden. Ethereum es una de las blockchains más viejas junto con Bitcoin y por eso tiene el tamaño de su blockchain es bastante grande, aunque algunos no, dependiendo de qué tipo de nodo ejecutes en tu máquina, puedes tener desde 100 y poco, casi 200 gigas, hasta 4 terabytes, como os voy a enseñar. Yo he montado 2 nodos de Ethereum actualmente. Uno en Raspberry Pi, el 3B, una Raspberry Pi 3B, con un disco duro SSD enganchado de 500 gigas. Ahí monté un nodo Lite y luego monté un nodo en un servidor normal con un procesador normal bastante viejo, enracado con un procesador de 4 núcleos, algo básico, 2 terabytes de disco duro, que fue un nodo fast, que es el que pongo, el que podéis ver ahí de 500 gigas, ocupa su blockchain. Tarda en sincronizarse con la red de Ethereum unos 12 horas, dependiendo del número de peers que tengas puesto para sincronizar. Y bueno, lo bueno de Ethereum es que tiene su cliente, el cliente de Ethereum, el que necesitas para poder ejecutar un nodo, lo puedes tener de distintas formas. Uno es con el cliente Get, que está programado en Golang, que existe una redistribución para Ubuntu dentro de los repositorios PPA y bueno, por eso su instalación es bastante fácil. Luego, dependiendo de para qué es lo que quieras el nodo, puede que sí te interese más el tema de descargarte el compilador, o sea, descargarte el source de Get de GitHub y hacer un make tú mismo con los parámetros que quieras. Si quieres modificarlo para crear, por ejemplo, una pool que se usa mucho para eso, puedes hacerlo. Y bueno, os voy a enseñar brevemente de la página de Etherscan lo que es
actualmente el nodo archivo, que aquí está completamente toda la red de blockchain de Ethereum al completo, desde el principio hasta el fin, el historial de todo. Lo bueno de estos nodos, que son muy escasos actualmente, es que tienes el historial completo. Puedes ver el saldo de una dirección en un momento determinado y hacer trazabilidad concreta. Y bueno, podéis ver que en concreto estos nodos actualmente necesitarías un espacio de 5 terabytes y medio, y esto va a llegar a 6 terabytes fácilmente para finales de 2020. La verdad es que es un problema muy grande tener nodos completos de archivo de Ethereum. Una de las principales razones por esto, y porque cada vez se va a estar usando más. Entonces, es una de las razones por las que Ethereum está cambiando quiere cambiar su sistema de Proof of Work a Proof of Stake. En Proof of Stake obligarías en cierto caso a aplicar más nodos y bueno, luego hacer un stake de tus 32 Ethereum y poder correr ese nodo teniendo un reward en Ethereum. Hoy lo que voy a hacer es instalar un nodo de Ethereum en modo fast, que actualmente pesa unos 500 y poco gigas. Esto lo puedes instalar en un disco duro de 1 terabyte y te va a durar unos años. Otra de las cosas que también que podemos ver en la página de Etherscan son la cantidad de nodos actuales. Como veis, en los últimos 30 días ha ido decreciendo el número de nodos, y es más que nada por el crecimiento que ha tenido. Es el crecimiento que ha tenido puede ser. Vamos a... la blockchain de sí, yo creo que Ethereum. sí. Vamos a ver, que Muchos quería nodos se han pasar quedado alguna sin cosa y eso, pero vamos. espacio y no han querido actualizar el sistema, y bueno, al final no. Vale, sí, no te preocupes. Si la das la Actualmente chapa muchos después de los también. nodos que están actualmente funcionando son gente entusiasta que los tiene por tener, y bueno, no les sale rentable ir actualizando el hardware cada poco tiempo. Entonces, según se vaya lanzando Ethereum 2.0, va a haber un incentivo más para aplicar estos nodos de Ethereum a lo largo del mundo. Y bueno, aquí lo que se puede ver también es los diferentes tipos de clientes que ejecutan actualmente el nodo de Ethereum. Tenemos el Get de Ethereum, que es el mayoritario, 73%, y luego tenemos diferentes versiones de Besu, Ethereum, Qubit, Parity Ethereum, y el tipo de cliente según las versiones. Tenemos desde Golan a 1.10, tenemos el Core, el viejo, hay de todo, y entre todos se pueden intercomunicar, no hay ningún problema. Linux es el sistema que más se usa para este tipo de nodos, pero también os encontráis por aquí Windows sin ningún problema. Dentro, lo que voy a usar a la hora de crear el nodo de Ethereum ahora en unos minutos va a ser usando un cliente de Get ya montado, que se puede conseguir de esta página de Get Ethereum, en la parte de Downlands. Tienes aquí versiones estables de Get, que es el cliente de Ethereum, con su Get Tools, si quieres, y también las versiones para desarrolladores, que si te instalas una versión de desarrollador, tienes que hacer una serie de pasos y al final sales en la lista oficial de nodos. Y bueno, puedes compartirlo y ver tu estado online, que también se puede con la versión estable, una normal, sin de desarrollador, pero te tendrías que montar una página PHP para consultarla por red. Y bueno, voy a ir abriendo el
tengo creado una máquina virtual con ya Ubuntu instalado para poder explicaros paso a paso cómo arrancar un nodo de Ethereum. Vale. A ver si consigo que lo veáis. Ahí está. Teniendo el get ya en el repositorio de archivos de paquetes personales de Ubuntu, podrías tener el nodo en Light, el nodo Light de Ethereum corriendo en cosa de horas. Así que es una forma muy rápida y sencilla de instalarlo. Si vais a instalar un nodo de Ethereum en una Raspberry Pi, tenéis que tener cuidado con el tema de la refrigeración, porque en su momento cuando lo instalé yo no lo tuve muy en cuenta y se calienta bastante, sobre todo a la hora de que está descargando y toda la red de blockchain tiende a calentarse un poco. Entonces, con un pequeño disipador y un ventilador, yo creo que no habría ningún problema. Vale, lo primero que vamos a hacer, he abierto simplemente el terminal de Ubuntu, y lo primero que vamos a hacer es añadir Ethereum al repositorio de Ubuntu. En este caso, PPA de Ethereum en Ethereum. Vale, lo he escrito mal. He puesto app. Ahora sí. Vale. Con esto lo que hacemos es descargar el repositorio de Ethereum para luego hacer simplemente un apt-get install Ethereum y poder hacerlo de la forma muy fácil. Luego he entrado antes en el Discord. En el apartado de recursos os dejaré un link con los pasos resumidos como lo estoy haciendo yo ahora, para que podáis montar, si queréis, vuestro nodo de Ethereum. Luego, dentro de esta lista también hay una lista de los códigos que luego podéis usar para el cliente Get, y también hay códigos de JavaScript que se puede enlazar con el cliente Get de Ethereum cuando ya está en ejecución. Vale, por ejemplo, si ya tenemos el cliente Get instalado, y ahora, por ejemplo, si ponéis Get Help, os sale aquí todas las opciones que podéis tener dentro del comando de Get. Si no, también los comandos hay unos comandos de bootnode, clef, de Get, que están disponibles dentro de la carpeta bin. Bueno, continuando con esto, lo primero que hay que hacer cuando consigues el cliente Get es crearse una cuenta de Ethereum. Vale. Para lo que hay que hacer es poner get con y new, porque es nueva cuenta. En esta máquina virtual no tengo ninguna cuenta, así que nos dice aquí maximum peers de Ethereum 50, lo básico. Nos pide proteger lo que es la wallet. Ingresamos una contraseña, la que queráis, y nos responde con una dirección pública, que es esta de aquí.
Y a ver si lo podéis ver bien. Voy a mover esto un poco más arriba. A ver. Ahí está. Vale, nos responde con una dirección pública, que es esta de aquí, y luego la key secreta, la privada, que la tenéis en esta dirección, y con eso es lo que podéis acceder luego a vuestro, podéis importar esa key a otra wallet de Ethereum, a una wallet web, a donde queráis. Vale, lo siguiente que hay que hacer, una vez tengamos nuestra dirección dentro del get, la primera, es simplemente empezar a sincronizar el cliente de Ethereum con la red. En este caso, vamos a get. Si ejecutáis así, simplemente empieza a ejecutar, si no me equivoco, por defecto el sigmode de Ethereum está en el más grande, en archivo. Entonces descargaría, pues eso, los 5 terabytes. Pero podéis elegir el modo de sincronización con la red con este comando, sigmode, y podéis poner light si estáis con una máquina pequeña, como una Raspberry Pi con limitado disco duro. O en este caso vamos a usar el sigmode fast, que nos ocupará unos 500 y algo gigas. Entonces, otra de las cosas que podéis poner es añadir el número máximo de peers con los nodos en los que se va a sincronizar a la vez. Podéis poner 12, 24, lo que queráis. Yo voy a poner 12 para no machacar mucho la máquina virtual. A ver si lo tengo bien. Get, sigmode fast, max peers 12. Esto lo que hace es empezar a buscar peers dentro de toda la red y esto nos permite ir descargando la red de Ethereum. Otra de las formas que hay de sincronizar la red de Ethereum es descargarse en sí la blockchain de Internet. Se puede hacer. Hay distintas páginas dentro de en Ethereum, en Etherhub y Etherhub hay lo que es descargables en comprimidos de la red de blockchain de Ethereum. Simplemente te descargas, lo pones en la carpeta correspondiente, que os lo pondré en el archivo que os voy a pasar por el Discord. Y con esto, pues aceleráis bastante el tema de sincronización, porque aparte de que esto lo que hace ahora mismo está verificando cada una de las de los peers en cada momento en el que hace en el que recibe una línea de la blockchain. A ver si empieza a contar. Ahí estamos. Aquí en números procesados se puede ver que lleva 14.000 aproximadamente, 18.000, y aquí a la derecha se puede ver qué tan vieja es esa transacción, ese hash. En este caso, 5 años, 3 meses. Así que está sincronizando desde el primer día. Luego, cuando ya hemos abierto el get y está sincronizando, aquí no podemos meterle ningún comando. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir una nueva terminal y en esta terminal entrar en la consola del cliente get. En este caso, hay dos formas. Una es poner sudo get console, que esto lo que hace es, si no tenemos la terminal con
con el cliente Get sincronizando, nos abre el cliente y luego nos abre la consola. Y la otra forma es con un attach en Get, que lo que hace es para el cliente que está ya ejecutándose, sincronizándose, abre la consola. Entonces, si está todo bien escrito, esto nos debería devolver la consola de JavaScript de nuestro cliente Get. Y aquí podemos ver nuestra versión de Get que tenemos, 1.9.23, que es la última. Y aquí podemos ver el estado actual de sincronía que tenemos con la red con este simple comando. Normalmente al principio, no sé si ahora lo hará, pero no suele salir a la primera lo del Ethereum Syncing porque como que tarda un poco en sincronizarse, en formar el primer paquetito. A ver si consigo que lo veáis aquí. Aquí, cuando hace un checkpoint, ya se puede ingresar en la consola de JavaScript. Si no os da un error como que no está ejecutándose o sin respuesta. Luego, a ver si consigo encontrar algún otro peer por aquí. Aquí, por ejemplo, ha habido un fallo de sincronización con un peer por alguna razón, porque el peer ha hecho mal el hash o el peer ha hecho... Al final el peer es un nodo. Si algo ha hecho mal el nodo, los demás se le echan a ese nodo. Ese nodo luego recibe el dato de que por alguna razón se le ha echado y vuelve a sincronizar desde X tiempo la blockchain. Y así están todo el tiempo al día y sin fallos. Bueno, esto actualmente va a tardar lo suyo, así que ya tengo preparada una máquina virtual con la red, con la blockchain de Ethereum ya sincronizada, bueno, menos unas horas, que es en el tiempo en la que lo he mantenido cerrado. Con control C podéis cancelar o parar la sincronización o el cliente de Get. Siempre recomiendo esto, no apaguéis bruscamente la blockchain mientras sincroniza ni mientras está en ejecución, porque luego, luego da un error y cuando vuelves a ejecutar o vuelves a iniciar el cliente Get para que sincronice, te muestra un error de que no tenía el timestamp del tiempo, no te coincide con el anterior. Y bueno, me ha pasado ya un par de veces porque la máquina virtual se ha colgado o por fallos de red. Y bueno, voy a apagar esta máquina virtual y voy a abrir la otra que tengo aquí. Una pregunta, Paul, perdona que te interrumpa. ¿Las máquinas virtuales las tienes configuradas de alguna manera en especial? Me refiero en cuanto a red, que es quizá la más importante, ¿no? Eso es. La red simplemente la tengo configurada en puente. Luego, lo más importante sería en cada uno su router tener abiertos los puertos para la respuesta de Ethereum. Depende mucho de los routers, de las compañías sobre todo. Por ejemplo, yo tengo Vodafone
y sí que he tenido algún problema a la hora de abrir puertos específicos para una máquina virtual. Pero en este caso, como estoy usando la opción de puente dentro de la configuración de la máquina virtual, de hecho lo podéis ver ahí, si no me equivoco, que aún no he cambiado la pestañita. Podéis ver que debajo de audio pone red, adaptador 1, adaptador puente. Si queréis hacer una prueba luego en vuestra VirtualBox o la máquina Virtual Q6, si usáis el adaptador puente, coge, digamos, las mismas configuraciones que tiene vuestro adaptador de red del ordenador normal. Entonces, con eso no vais a tener ningún problema. Vale, vamos a Genial, poner... y el puerto es el 30.303, ¿no? En principio con ese ya valdría, o habría que abrir alguno más. No, en principio ya valdría. Luego, si tenéis que muchos routers ahora tienen la posibilidad de abrir puertos según el programa, no deberíais tener mayor problema. Los problemas vienen más que nada por si tenéis algún firmware, algún firewall de Cisco. Esto ya es más enfocado a oficinas que tienen un cuarto de comunicaciones con su rack, todo más profesional y tienen su seguridad. Entonces, ahí ya sería un poco más complicado. Tendrías que abrir los puertos, permitir la aplicación de los puertos tanto en el firewall que tengan, tanto físico o virtual. Y si no, pues tirando por una VPN también podéis perfectamente arrancar Ethereum. Vale, voy a ver si puedo. A ver, Genial, gracias. pestañita. Aquí está. Vale, aquí tengo. Sí, esta es la máquina buena. En este terminal voy a hacer como en el otro. Aquí ya está instalado el get. Voy a hacer como que sincronizo otra vez, pero como ya lo tengo sincronizado, casi estará unas horas antes. No va a haber ningún problema. Vale, ahí estamos. Luego, vale, me habías preguntado lo de las máquinas virtuales. Dentro de, o sea, lo que también podéis hacer a la hora de crear una máquina virtual es, o sea, mucha gente también lo hace, es coger una máquina en la nube, que básicamente también son máquinas virtuales. Así que iría más o menos lo mismo por ahí los tiros. Habría que ver qué tipo de protección tienen, si tienen algún tipo de firewall, pedir permisos para los puertos y para el programita. Y nada más. Vale, aquí lo que está haciendo es cargando lo que tengo descargado, lleva el 79, 80%, 81%. Cuando llega a 100, empezará a sincronizar los últimos bloques que le quedaría y en principio estaría sincronizado del todo. Y básicamente un nodo de Ethereum actualmente no te da muchos beneficios como tal. Simplemente corriendo un nodo de Ethereum tanto en Fast como el nodo Lite en una Raspberry Pi o donde quieras, estás contribuyendo a la descentralización de Ethereum. Entonces, de momento, los únicos que pueden tener beneficio corriendo un nodo de Ethereum full sería, si acaso, smart contracts o tokens que tienen
mucha carga de trabajo específica que sí que necesitan redirigirlo por primero a su nodo y luego ya al resto, que es una de las cosas que se supone que se va a solucionar con Ethereum 2.0, que claro, al cambiar a Proof of Stake va a haber mucha más, va a haber un boom de nodos y en sí se debería solucionar todo esto. Otro de los problemas que actualmente está teniendo Ethereum es que, como os he enseñado antes en la página de Etherscan, su blockchain de archivo se está haciendo muy, muy grande. 5 gigas, 5 terabytes, casi 6 terabytes, es mucho. Y al final lo que hace es que cuanto más se usa la red de Ethereum, menos es rentable los nodos porque se llena más rápido y hay que actualizar el hardware. Entonces, es un poco lo contrario, ¿no? Cuanto más se usa, más rápido se está muriendo. Y es una cosa que también están solucionando con Ethereum 2.0. Y bueno, aprovechando ya que estamos hablando de Ethereum, yo creo que personalmente, no sé si aquí habrá gente que tenga criptos o tenga algún otro tipo de moneda aparte de Ethereum o Bitcoin, alguna altcoin adquirida, pero yo le echaría un ojo y de hecho llevo desde que se anunció Ethereum 2.0, desde que empezaron las votaciones para si se cambiaba el sistema de consenso, llevo investigando otro tipo de plataformas blockchain que usen el tema o que tengan implementado el tema de nodos de alguna forma. Porque si alguna vez habéis hecho minería de Bitcoin o de Ethereum o de cualquier cripto, sabréis que se puede hacer dual mining, que es minar más de una cripto a la vez. Que la mayoría suele ser Ethereum y algo más. En ese caso, pasaría lo mismo con los nodos. Tú en una máquina, aquí ahora mismo, veis que tengo abierto Ethereum, pero puedo abrir otra terminal y empezar a sincronizar otro nodo de X blockchain. Entonces, habría que echarle un vistazo a otra de las cripto, a otra de las blockchains que se benefician de tener nodos abiertos. Por ejemplo, tenemos, por poner un ejemplo, otra cripto bastante vieja que tiene ya, creo, 10 años o casi 10 años, no me acuerdo. Dash, en este caso Dash, usa masternodos, que es un sistema proof of stake también, como el de Ethereum 2.0. Y yo creo que mucha gente se va a ir en esa dirección. Ya que has invertido en un equipo para tener tu nodo de Ethereum para poder hacer stake en Ethereum 2.0, pues ya que estás por el mismo precio, ejecutas también un nodo de Dash o un masternodo. Y pues más beneficio. Y bueno, a ver, vamos a comprobar, como hemos abierto antes, abrimos otro terminal. Si me deja. Aquí, terminal nuevo. Ahora mismo creo que lo tengo limitado a 2 núcleos, así que me está yendo un pelín lento. Como también tengo el programa de edición de cámara y todo esto montado, pues me va un pelín lento la maquinita virtual.
Pero bueno, a ver si abre ya la segunda terminal y ponemos el comando para sacar la consola de nuestro cliente get, que sería attach. Bueno, yo ahora estoy poniendo la contraseña porque sin más, si no podéis hacer un sudo /i y ya entráis en modo administrador superusuario. Vale, perfecto. Entonces aquí vamos a meter el mismo comando que hemos usado antes en la otra máquina virtual para ver cómo iba la sincronización y en principio aquí debería salirnos que aún no está sincronizado porque le faltan... Sí, bueno, aquí lo veis. En este caso faltan 2 semanas y 6 días. Pues 2 semanitas que hay que esperar. No hay que esperar 2 semanas, sino 2 semanas 2 semanas de información que tiene que descargar. No debería tardar mucho para que veáis el mensajito que sale o lo que sale cuando la blockchain está ya sincronizada del todo. Pero bueno, lo que notaréis, una de las cosas que se notan cuando empiezas el nodo de Ethereum a sincronizarlo es que los primeros meses, el primer año, se sincroniza en nada, en minutos. Y luego según vas llegando más a la actualidad, pues la lentitud es mucho más potente. Pero bueno, tiene sentido porque en un principio, por mucho que tengas el mismo número de bloques por minuto al principio que ahora, bueno, no es la realidad, pero en sí debería ser así. El número de la información que hay dentro de esos bloques no es la misma al principio que la que hay ahora. Ahora hay muchísima más información dentro de un bloque de Ethereum. Tanto por el tema del boom de las decentralized finances, como smart contracts que se están haciendo nuevos, o Tether, que prácticamente es, si no me equivoco, un 20% de Ethereum, de la red de Ethereum, que la está usando de gratis, por decirlo así. Ya hemos bajado de 2 semanas y algún bloque ya de 1 semana. Y bueno, en principio va bastante bien. Luego, mira, lo voy a hacer ahora, así no se me olvida. Os voy a compartir lo que sería... A ver si puedo. Aquí. Os voy a compartir el link de... es un drive de las instrucciones de cómo montar el nodo de Ethereum, que es básicamente lo mismo que es lo que he hecho ahora, y un extra también de explicando diferentes comandos para esta consola de JavaScript, que al final aquí puedes solicitar datos, hacer transacciones, puedes hacer de todo. Entonces, con esto también lo puedes redirigir y hacerlo bonito a un graphic interface, a una página web, en principio lo que queráis. A ver, voy a entrar en recursos, lo dejo en el Discord de esto, de FIMadrid, Hackathon, en general recursos. A ver si no tengo ningún problema. Ahí está. Perfecto. Mientras sincroniza, os voy a enseñar... a ver si me deja cambiar esto. Aquí, a ver. Eso es. Seventero
Sí, vale. Aquí, como os expliqué antes, tenéis todas las versiones estables. También tenéis para Android, muy importante. Podéis correr un nodo de Ethereum en Android. No sé si es lo más viable, porque al final vas a tener un dispositivo Android que no vas a poder hacer mucho con él. Una cosa curiosa es que sí que he visto, bueno, como sabréis, como muchos sabrán, venden pequeños PCs basados en Android, con Android TV, entre comillas, tienen Android dentro. Y con eso hay gente que conectando un disco duro externo se lo instala. En plan, como hay gente que ya no usa, que tenía antes pequeños Smartbox basados en Android para las teles, y como últimamente ahora todas las teles vienen con Smart TV y con sus aplicaciones, pues hay gente que usa eso para correr el nodo de Ethereum. Aquí tenéis en la página web, que esta página web sale también en el documento que os he compartido en el Discord. Aquí podéis ver perfectamente las diferentes comandos y de JavaScript en la Gosana, cómo configurar tus cuentas, cómo hacer envíos, recibir, incluso cómo minar. Aquí está bastante bien explicado, solo que en el archivo, en el documento que os he pasado, está mucho más resumido. Y aquí si tenéis interés en montar una pool o hacer una web wallet de Ethereum, que como MetaMask, que se puede hacer, aquí os viene toda la información. Desde hacer un build del get, clonando el GitHub de Ethereum, hasta haciendo respuestas de la API, obteniendo respuestas de API con el get para implementarlo en la aplicación que queráis. Entonces, la verdad es que Ethereum ahora mismo, la comunidad está cada vez creciendo más y más, y hay infinidad de tutoriales, tanto en el mismo GitHub de Ethereum, como en distintas plataformas, en YouTube, en plataformas, hay de todo. A ver si os puedo explicar brevemente uno de los bloques de Ethereum. Bueno, Etherscan básicamente, aparte de tener gráficos de... Si aquí, si entráis en el apartado en Resources, en Chart y Stats, aquí os salen todos los gráficos de Ethereum, precio a lo largo del tiempo, cuánto Ethereum, el supply de Ethereum que va viendo a lo largo del tiempo, el número de tokens ERC20 que se han creado, las transferencias. Hay muchísima información aquí. Y una de las cosas que básicamente por la que se creó Etherscan y diferentes exploradores es básicamente para poder explorar la blockchain de Ethereum. Y una de las cosas más curiosas es que durante el boom de las DeFi hubo muchísimas transacciones y bueno, hay mucha gente que no le afectó, pero lo que es el fee que pagas para hacer en gas de Ethereum para hacer una transacción subió una barbaridad. Entonces, por ejemplo, si abrimos el último bloque, tenemos que en sí el reward de un bloque son 2 Ethereum, pero el reward para los mineros en sí es 2,75. Lo que se reparte son 2,75. Entonces, casi la mitad
casi la mitad del reward fueron en fees de las transacciones. Y si vamos aquí a... Vamos a ver si podemos meternos en un bloque de hace... No, hay que meterse en un bloque mucho más viejo. De hace 10 días, por ejemplo, 0,62. Vamos a meternos a un bloque de los primeros o de los unos que tengan mucho tiempo. Vamos a meternos en el bloque 50.000, que es un número bonito. Aquí el block reward era de 5 Ethereum y por lo que veis, este bloque se minó en su momento. Aquí tenéis toda la información. El 7 de agosto de 2015. Mira que yo ni en esa época igual no conocía nada del tema de criptos. Pues yo empecé todo esto en 2017, 2 años después. Y aquí valía el Ether 2,77. Y bueno, y aquí como os podéis ver, dentro del block reward no hay ningún transaction fee, porque dentro de este bloque hubo 0 transacciones y 0 contratos dentro del bloque. Entonces, si no hay nada, no tienes a nadie a quien cobrar. En cambio aquí sí que tienes, aquí se hicieron 173 transacciones, esto es del 6 de octubre, 173 transacciones y 48 transacciones dentro de contratos inteligentes en este solo bloque. La verdad es que es una pasada cómo ha ido creciendo la red de Ethereum en estos últimos 2 años. Ha sido una barbaridad, tanto para, a ver si hay un chart de una gráfica de los mineros para que veáis de la dificultad, que con eso también nos vale con la dificultad se puede saber lo que ha crecido la red de Ethereum. Porque a medida que va creciendo la red de Ethereum, se va haciendo más famosa o sube el precio de Ethereum, pues hay más incentivos para la gente que ponga a minar sus máquinas en la dirección de Ethereum. Entonces, eso repercute en que hay un incremento en la dificultad. Aquí está. Esto es un... No sé si lo podéis ver bien. Sí, más o menos. Me voy a mover la camarita para arriba, así lo podéis ver. Aquí podéis ver que en aquella transacción que vimos del 2015 apenas había una dificultad de 5 terahashes, casi nada, no era nada. Y actualmente hay una dificultad de 3.280 terahashes. Y estas curvas que veis aquí no es porque haya habido menos, que también, no es porque haya habido menos incentivos o porque Ethereum el precio haya bajado o porque los nodos hayan desconectado. Más que nada es porque como ahora está basado Ethereum en el tema de minería, está basado la mayoría son por GPUs. Entonces, al principio sí que se usaba CPUs y luego, según las GPUs fueron incrementando su potencial exponencialmente, pues todos tiraron a GPUs. El problema es que dentro de la blockchain de Ethereum tienes un bootstrap que hay que cargar en los mineros. Entonces, eso depende de la cantidad de RAM que tengas en tu dispositivo, en tu GPU. Hablando de GPUs, porque en las ASIC ya es otro mundo completamente distinto. Entonces, estas bajadas que tenéis aquí de dificultad es porque concretamente aquí, por poner un ejemplo, las tarjetas gráficas de 1 giga ya no podían cargar Ethereum y todas esas tarjetas gráficas de 1 giga que estaban minando ya no podían minar de un día para otro y la dificultad bajó un montón.
¿Esto en qué repercute? Pues que hay menos mineros en los que repartir los beneficios de una transacción de un bloque de Ethereum, y que en este periodo de tiempo en el que se actualiza o se reestructura todo el tema de la dificultad, las transacciones se hacen rapidísimas. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, tarjetas gráficas de 2 gigas, pues nada, también. De 3 gigas, para afuera. 4 gigas, para afuera también, para abajo el hash rate, difficulty. Y aquí dentro de poco ya llegarán los de las tarjetas gráficas de 6 gigas, que hay muchísimas versiones de tarjetas gráficas que actualmente tienen 6 gigas, que también aquí esperamos otra bajadita decente, porque las de 6 gigas tenían bastante potencia, y luego la siguiente le tocará el turno a las de 8 gigas. No sé si en esta página sale las predicciones de cuánto tiempo tiene que pasar para que aumente 1 giga lo que es el bootstrap de los mineros, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Creo que tenemos todo correcto. Vamos a comprobarlo con un Ether Thinking y a ver qué nos responde. Pero en principio ya veis 3033, que es el puerto, y aquí, a ver, voy a minimizar esto un segundo. Me está yendo la maquinita virtual un poco lenta. Aquí podéis ver, por ejemplo, que aquí he encontrado un nuevo añadido a los peers, un nuevo nodo con esta dirección y tal. Entonces, según va encontrando nodos nuevos a los que sincronizarse o estar en común, se va añadiendo. Y esto también lo podéis ver en la terminal de Java. En principio, actualmente tendríamos ya el nodo completamente sincronizado. Y aquí podéis ver el número de ítems que van subiendo. Vamos a abrir otra vez la terminal porque no me está haciendo caso. Paul, no sé si alguien tiene preguntas que le quieran hacer a Paul, que ya nos quedan 5 minutos, bueno, para que sí, siga si la tenéis charla, preguntas, la verdad. Sí, este es el momento, igual muy interesante, Paul, de verdad que es súper importante para comenzar esta hackathon, entender de dónde viene todo lo que estamos haciendo. Sí, de hecho igual no sé si han preguntado por el mismo chat o... Yo tengo una pregunta, es si es rentable verdaderamente hacer, digamos, minado de Ethereum con una Raspberry Pi. O sea, ¿tiene sentido de repente? O sea, decir, aparte del calor y todo ese tipo de cosas. Sí, vale. Te respondo a ti primero y luego voy a leer que hay algunas preguntas también en el chat. Actualmente, si quieres montar un nodo de Ethereum en Raspberry Pi, puedes hacerlo. Minar también puedes hacerlo, no te digo yo que no. El problema es que rentable no te va a salir. Va a ser un poco jugar a la lotería. Al final, si hay gente aquí que mina criptos, tú tienes dos opciones a la hora de minar. Una es minar directamente a una pool, que estás juntando el hash power, el poder de procesamiento de tuyo junto con muchas personas más, o minar tú solo. Tú solo, para poder minar un bloque de Ethereum, que sería la recompensa 2 del bloque normal más
más lo que sea, que en total sería unos 1000 y algo de recompensa, casi 2000. El problema de eso es que necesitas muchísimo hash power para poder minar un bloque relativamente rápido. Entonces, si teniendo en cuenta que una Raspberry Pi no tiene mucho hash power, lo que estás haciendo es jugar a la lotería. Que esto es un poco a la suerte. Como no tienes mucho hash power, puede que tardes en minar un bloque, por ponerte un número, 10 meses o un año, o puede que con muchísima suerte, como la lotería, mines un bloque en la primera hora. De hecho, es una cosa curiosa que a mí me ha pasado una vez, no con Bitcoin ni con Ethereum, con un altcoin, que estuve haciendo pruebas para minando yo solo, a ver comparando si me rentaba el tiempo que me llevaba en minar un bloque yo solo con una pool. Y en una de esas tuve suerte y miné un bloque muy seguido del otro. Entonces, lo que significa eso es que tu máquina ha tenido mucha suerte resolviendo rápido el algoritmo y pues te llevas la recompensa de haber tenido esa suerte. Pero luego, claro, puedes estar, si por ponerte, por ejemplo, de media tardas un día en conseguir un bloque y así de suerte, imagínate que lo haces en la primera hora. Pues puedes estar luego casi 2 días sin conseguir un bloque. Eso minando tú solo. Por eso, si puedes montarte un nodo en algo que consuma poquísima energía, por ejemplo, una Raspberry Pi, y ponerlo a minar, si quieres, adelante. Si no te consume mucha energía, si no te es mucha molestia, puedes tenerlo ahí corriendo 10 años. Y al final sería como jugar la lotería durante 10 años, gratis entre comillas, porque te ha costado tu Raspberry Pi y la electricidad que te consume, pero si no te es ninguna molestia, de hecho yo lo tengo hecho, no aquí, pero lo he hecho en algún centro de FP que fui a dar alguna charla. Tengo montado, les enseñé a montar y se montaron un pequeño nodo de Ethereum y lo pusieron a minar y están ahí jugando a la suerte que igual en algún año, como al final es una lotería, en algún año igual resuelven un bloque de Ethereum y pues ese dinerito que se llevan en Ethereum. Y bueno, no sé si con eso he respondido a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. No lo había pensado eso de repente, o sea, verlo como una lotería. O sea, siempre pensaba que era una cuestión de fuerza bruta, pero también de suerte, claro. Eso es. Es fuerza bruta, pero suerte. O sea, al final es como desencriptar una contraseña. Siempre es fuerza bruta, pero, hombre, siempre puedes tener la suerte de que lo haces a la primera o a la segunda. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Vale. ¿Cuánto ocupa un Linode en un disco duro? Lo comenté al principio de la charla. Un Linode ocupa apenas poco menos de 200 gigas. Porque simplemente simplemente almacena los headers de los bloques. Entonces, por eso ocupa poco. El nodo que hemos sincronizado ahora ocupa 500 y algo, que es el nodo fast. No sé por qué le llaman así, porque tarda lo suyo en sincronizar. Pero tiene ya un poco más de información, es más moldeable. Y luego estaría el modo de sincronización Archive, que te descarga toda la red de blockchain de Ethereum, que son unos 5 terabytes y medio. Entonces, si quieres mandar un Lightmode para equipos pequeños, una Raspberry Pi, por ejemplo, es bastante viable. Con un disco duro pequeño de 256, 300 gigas, puedes funcionar perfectamente. Vale, en principio no veo ninguna pregunta más. Sí, otra pregunta podría ser, ¿qué interés puede tener un nodo propio de Ethereum? Digo, o sea, de repente, ¿hay alguna ventaja? ¿Hay algunas cosas que puedes hacer que si no tienes nodo
de repente puedes hacerlas de otra forma, o sea, decir, alguna interacción, o sea, ¿puedes comentar un poquito eso? Sí, lo comenté un poco por encima, pero en principio actualmente montarte tú un nodo no sirve de mucho más que por si vas a minar a la suerte o si vas a hacer tema de informativo o para educación, pero a las personas que más les interesa montar un nodo de Ethereum sería a las mismas personas que han montado un smart contract dentro de la red de Ethereum para redirigir primero a su nodo las transacciones para que no tengan esa carga de trabajo, para que la carga de trabajo vaya mucho más rápido. O por poner otro ejemplo, las pools de Ethereum, todas tienen montadas un nodo full de Ethereum. Para poder, dentro de ella lo programan los envíos de transacciones y tal. Pero por lo demás, actualmente no es muy común dentro de los usuarios montar un nodo de Ethereum. Lo será en Ethereum 2.0, que está por ver ya durante el año 2021. Bueno, y si no hay más preguntas, supongo que con esto terminaría la explicación de cómo montar un nodo de Ethereum.